Monstruos. Monstruos. Monstruos de las profundidades. Las serpientes marinas, junto con los monstruos lacustres, son las más confusas de todas las criaturas límite. De todas las criaturas límite que se tratan en esta sección de nuestro libro. Como ocurre con muchos de nuestros temas, hay algunos avistamientos genuinos y sinceros, algunos engaños indudables y entre medias una multitud de casos en los que la evidencia podría interpretarse de una forma u otra. Esta confusión se remonta a los primeros escritos sobre el tema y en particular a los de Olaus Magnus, un eclesiástico sueco que dejó su tierra natal en la época de la Reforma y fue a Roma, donde en 1555 escribió su famosa historia de Septentrionalibus. Gentibus Septentrionalibus, un compendio de tradiciones, antigüedades y folclore escandinavos. Era un amante de las curiosidades y es difícil saber qué creer entre sus maravillosos relatos. Su libro fue ilustrado con xilografías, las más famosas de las cuales representan a la serpiente marina y al kraken, una especie monstruosa de pulpo muy documentada por los marineros del norte. Aunque los relatos de monstruos marinos se remontan a mucho tiempo atrás, el libro de Isaías 27:1 menciona al dragón que está en el mar. Olaus Magnus fue el primer erudito moderno en recopilar informes y realizar un estudio serio de estas criaturas. Konrad Gessner, para su Historia Animalium de 1560, redibujó la mayoría de las ilustraciones de monstruos marinos de Olaus, haciéndolas aún más fantasiosas y ayudando a formar la imagen tradicional y ondulante de la serpiente marina que persiste hasta nuestros días. Uno de los tipos que describió fue una enorme y sinuosa criatura acuática a la que llamó la serpiente de la Gran Muralla. En el texto de su libro, Gessner, con bastante astucia, evadió la responsabilidad diciendo: "Tales monstruos fueron plasmados por Olaus, qué bien y que justa es su responsabilidad de soportarlos". Otro clérigo, Erik Pontoppidan, obispo de Bergen, se unió al debate casi 2 siglos después con su Historia Natural de Noruega de 1753. Se basó en gran medida en los relatos de los marineros, pero incluyó algunos detalles que parecían auténticos, como ballenas en sus estertores vomitando tentáculos de 6 metros de largo, presumiblemente mordidos por algún gigante submarino en una batalla reciente. Se basó en gran medida en los relatos de los marineros, pero incluyó algunos detalles que parecían auténticos, como ballenas en sus estertores mortales vomitando tentáculos de 6 metros de largo, presumiblemente mordidos por algún gigante submarino en una batalla reciente. El primer científico que se tomó en serio estas historias fue un joven naturalista francés, Pierre Denis de Montfort, quien dedicó gran parte de su inacabada Historia Natural de los Moluscos, publicada como parte de la voluminosa Histoire Naturelle de 1749 a 1667 de Buffon, a la evidencia del pulpo gigante y el kraken, se convirtió en una figura familiar para los balleneros y pescadores de altura en los puertos atlánticos franceses, de quienes recopiló relatos de monstruos marinos. Acá tenemos camisas bien bonitas que nunca te cansas por tu mirar. Se convirtió en una figura familiar para los balleneros y pescadores de altura en los puertos atlánticos franceses, de quienes recopiló relatos de monstruos marinos. Por supuesto, fue despreciado y vilipendiado por sus eruditos contemporáneos. Uno de sus informes era de un barco casi inundado por un pulpo gigante que arrancó a un marinero de la jarcia con uno de sus tentáculos. Los otros marineros lograron arrancarle un tentáculo al monstruo. Medía 7 metros. Se hablaba de criaturas aún más grandes. En una iglesia de Saint-Malo de Montfort encontró una pintura de otro barco atacado por un pulpo gigante.
Había sido colocada allí por los agradecidos marineros que habían sobrevivido a la aventura. Reprodujo en su libro un grabado coloreado a mano de la imagen como parte de su prueba de la existencia de tales monstruos. Los eruditos parisinos se mantuvieron escépticos y cuando de Montfort los retó a ir a Saint-Malo a ver la pintura por sí mismos, ninguno de ellos aceptó. Algún tiempo después, la iglesia fue destruida y la pintura con ella. De Montfort no solo fue ridiculizado, sino que fue arruinado por la Revolución Francesa y murió alrededor de 1820 en una cuneta de París. Si de Montfort hubiera vivido hasta 1861, se habría visto reivindicado porque ese año la corbeta francesa Alecton tuvo una batalla que duró muchas horas con un calamar gigante de color rojo ladrillo. Este fue el evento que inspiró a Julio Verne a incluir una batalla similar en 20.000 leguas de viaje submarino de 1870. Este fue el evento que inspiró a Julio Verne a incluir una batalla similar en 20.000 leguas de viaje submarino de 1870. Mientras los marineros intentaban subir al monstruo a bordo, le cortaron la cola y tras unos días olía tan mal que tuvieron que arrojarlo de nuevo a las profundidades, lo cual es el destino de mucha valiosa evidencia criptozoológica. En las 2 décadas siguientes, varios cadáveres enormes eh, aparecieron en la costa este de Estados Unidos y Canadá, algunos con tentáculos asombrosos de hasta 13 metros de largo. Para la década de 1880, la existencia de cefalópodos gigantes estaba suficientemente establecida como para que al menos un naturista, Henry Lee, autor de Sea Monster Unmasked de 1884, se lanzara en la dirección opuesta explicando todos los avistamientos de serpientes marinas como calamares gigantes. Entre los, entre los criptozoólogos actuales interesados en los cefalópodos gigantes se encuentra el biólogo de Connecticut Gary S. Mangiacopra, quien ha publicado una serie de artículos desde mediados de la década de 1970 en Sea and Shore de Estados Unidos y otras revistas. Pasó 3 años rescatando del olvido los registros de un pulpo gigante varado en San Agustín, Florida, en 1896. Muestras de tejido del cadáver que tenían una longitud estimada de tentáculo de más de 30 metros y un peso de 18 a 20 toneladas habían sido enviadas al profesor Addison E. Beryl, la principal autoridad mundial en cefalópodos. Sobre la base de la evidencia, anunció su creencia en el pulpo gigante y rápidamente lo nombró en su honor, Octopus giganteus Beryl. Más tarde, probablemente bajo presión académica, se retractó llamándolo ballena. En 1962, las muestras de tejido conservadas en el Instituto Smithsoniano fueron reexaminadas e identificadas positivamente como carne de pulpo. Las muestras se perdieron, otra forma común de deshacerse de evidencia embarazosa. Aproximadamente al mismo tiempo que de Montfort se obsesionaba con el pulpo gigante, el escenario de avistamientos de serpientes marinas cambió de Noruega y cruzó el Atlántico Norte hacia Maine y Massachusetts. En 1817 hubo una larga serie de avistamientos cerca del pueblo de Gloucester, Massachusetts, Lonson Nash, de la Sociedad Linneana de Nueva Inglaterra, fue enviado desde Boston con instrucciones de recopilar tantos testimonios jurados como fuera posible. Él mismo terminó siendo testigo. Utilizó nuevas técnicas familiares para los investigadores modernos en lo que pudo haber sido la primera investigación in situ en criptozoología. Separó a los testigos para evitar la colusión y utilizó un cuestionario estándar elaborado por la sociedad. Los resultados establecieron la existencia de al menos un tipo de serpiente marina gigante. Ese mismo año, el excéntrico naturalista Constantin Samuel Raffin-Schmatz Constantin Samuel
Rafinesque Schmaltz se interesó lo suficiente en los eventos de Gloucester como para nombrar a la criatura Megophias, gran serpiente. En Inglaterra estos informes tendían a ser descartados como farsas yanquis. La credibilidad de los naturalistas estadounidenses entre sus colegas europeos se había visto dañada por la presteza con la, que, con la que varios de ellos descubrían y nombraban nuevas especies. Se convirtió casi en una manía. Las cosas no mejoraban cuando se supo que Rafinesque Schmaltz había incluido algunas especies inexistentes en su estudio Ictiología oginensis de 1820 como resultado de un engaño de su amigo, el pintor de aves J. J. Audubon, quien se las había descrito como una broma. Hubo muchos otros engaños e identificaciones erróneas. El más notorio fue el esqueleto de serpiente marina de Koch. El doctor Albert C. Koch El doctor Albert C. Koch había reconstruido este monstruo de 35 metros a partir de huesos desenterrados en Alabama y lo había llamado Hydragus sillimani en honor a Benjamin Silliman, profesor de química y geología en Yale, que se había declarado a favor de la existencia de la serpiente marina. Después de montarlo en una Después de montarlo en una pose ondulante, familiar por el legado de Olaus, recorrió el lugar con él dando conferencias. Fue descubierto en 1845 cuando Jeffrey Wyam, un arqueólogo pionero y profesor, a ver qué dice acá la imagen, parte de la Carta Marina del siglo XVI de Olaus Magnus que muestra algunos de los misterios y peligros de las aguas del norte, incluyendo tipos de monstruos marinos destructivos. El Maelstrom, abajo a la derecha, y una extraña embarcación parecida a un ovni arriba a la izquierda. Profesor de zoología y anatomía, identificó los huesos como los de un Zeuglodon, un tipo arcaico de cetáceo que normalmente no medía más de 14 metros de largo. Koch siguió añadiendo los huesos de más de una criatura hasta que obtuvo una longitud impresionante. Cillian estaba furioso, pero Koch, impávido, pronto se puso en camino de nuevo con su lucrativo montón de huesos rebautizado como Hydrarchus harlani en honor a alguien más agradecido. Koch estaba lejos de ser un simple charlatán. Había realizado valiosas excavaciones y fue la fuente de muchos esqueletos excelentes y fue la fuente de muchos esqueletos excelentes en museos, incluyendo el de un mastodonte incomparable que ahora se encuentra en el Museo Británico. Sus excavaciones habían demostrado que la gente había vivido en América del Norte antes que los indígenas llegaran de Asia y que habían sido contemporáneos del mamut y el perezoso gigante. Encontró pruebas de flechas de sílex asociadas con restos de estos animales, pero las implicaciones de sus hallazgos fueron ignoradas durante muchos años y sus afirmaciones fueron ridiculizadas. En cuanto a Wyman, escribió en 1847 la primera descripción científica del gorila, previamente considerado tan mítico como la serpiente marina. Philip Henry Gosse, el popular escritor victoriano, causó revuelo al dedicar el último capítulo del volumen 1 de su exitosa obra The Romance of Natural History de 1860 a los krakens y las serpientes marinas que entonces se reportaban en todas partes del mundo. El entusiasmo que estos avistamientos causaron en los círculos científicos es difícil de imaginar hoy en día. En 1848, Edward Newman, editor de la respetada revista Zoologist, dio el valiente paso de abrir sus páginas de informes y debates sobre serpientes marinas e incluso contribuyó él mismo con declaraciones de apoyo. Más tarde, ese mismo año, se produjo el avistamiento que se convirtió en el más célebre de su época en Gran Bretaña, en el que participaron el capitán y los oficiales del HMS Daedalus, frente al Cabo de Buena Esperanza en el Atlántico Sur.
Al llegar a Inglaterra, el capitán el capitán Peter Peter Mkuhae escribió detalles del avistamiento al almirantazgo y a The Times y supervisó personalmente los ahora famosos grabados de la serpiente marina publicados en el Illustrated London News. En una de las cartas más largas jamás impresas en The Times, el profesor Sir Richard Owen, quien había sido nombrado caballero por su trabajo en paleontología, escribió una crítica detallada del informe del Dédalo, insistiendo en que los testigos habían visto una foca gigante o algo. Añadió con toda la fuerza de su postura que no existe tal cosa como una serpiente marina y por lo tanto no se podría haber visto ninguna serpiente marina. A ver en la imagen. Reconstrucción de Pierre Denis de Montfort de una pintura en la iglesia de Santo Tomás, posteriormente demolida en Saint-Malo, Normandía, que muestra un pulpo colosal. Aunque ciertamente exagerada por el artista, se basó en relatos de una batalla real con un pulpo gigante. Owen, Owen fue el gran científico autoritario de su tiempo. En su entretenido relato de los antiguos naturalistas, The Heyday of Natural History de 1980, Lynn Barber describe a Owen como siempre dispuesto a presentarse como testigo experto, tuviera o no experiencia en el campo relevante, para que casi, para que casi cualquier nueva especie o trabajo científico fuera aceptable, primero tenía que ser aceptado por Owen. En los casos en que no sabía la respuesta a un problema de historia natural, su propia opinión era suficiente para resolver el asunto. Pero si Owen esperaba que Mkuhae se sintiera intimidado por su autoridad, estaba equivocado. El capitán se mantuvo valientemente firme y una fuerte opinión pública lo apoyó. 29 años y muchos más avistamientos después, la serpiente marina volvió a tener problemas con Owen. En mayo de 1877, el capitán H. L. Pearson, al mando del yate Real Osborne, describió al almirantazgo un avistamiento cercano de una criatura marina desconocida frente a Sicilia. El informe fue, por supuesto, enviado a Owen, cuya crítica se redujo a su opinión de que el testimonio era inútil porque los observadores no eran zoólogos. Esta objeción ya no pudo plantearse después de 1905, cuando dos naturalistas obtuvieron una visión clara de una serpiente marina desde el yate, de, cuando dos naturalistas obtuvieron una visión clara de una serpiente marina desde el yate Valhalla frente a la costa de Brasil. A ver, ¿qué dice de este barco? Una ilustración derivada del relato de un testigo ocular del encuentro de 20 minutos del encuentro de 20 minutos entre la fragata británica Daedalus y una serpiente marina de más de 20 metros de largo que tuvo lugar frente al Cabo de Buena Esperanza el 6 de agosto de 1848. El primer libro de un zoólogo profesional dedicado al tema fue La gran serpiente marina de 1892 del holandés Anton C. Oudemans. Durante muchos años Oudemans había recopilado material y en esta primera bibliografía importante de referencias a serpientes marinas enumeró 330 títulos. Su conclusión revolucionaria, basada en el estudio morfológico de las similitudes en los avistamientos, fue que la criatura era un pinípedo o foca de cuello largo. Como era de esperar, la comunidad científica fue generalmente abusiva, pero el libro marca el comienzo de un serio interés criptozoológico en la serpiente marina. La publicación de 1968 de Hubelmans, de Bernard, Bernard Hubelmans, el In the Wake of Sea Serpents, inspirado en el trabajo pionero de Udeman,
fue otro hito. Recopiló no menos de 587 informes de monstruos marinos y analizó cada caso histórica, estadística y morfológicamente. Tras eliminar probables engaños, identificaciones erróneas y caprichos, le quedaron 358 avistamientos serios y bien documentados. A partir de estos, categorizó 9 tipos distintos de serpientes marinas: la de cuello largo, la de tritón, la de múltiples jorobas, la de serpiente, la de la de múltiples aletas, la supernutria, la superanguila, el saurio marino, el padre de todas las tortugas y la de vientre amarillo. Kugelmans reconoció que el problema de los monstruos acuáticos tiene dimensiones que escapan a su propio campo científico. Por un lado, existe la tendencia de los testigos a describir los avistamientos para que encajen con un arquetipo existente. También comentó enigmáticamente que incluso el animal más común es en parte imaginado, y recíprocamente todos los animales míticos son en parte reales. Esta idea ha sido desarrollada por la escuela moderna de folclore, que extrae su material no solo del folclore preindustrial, sino también de informes y rumores contemporáneos de fenómenos paranormales. Ninguna serpiente marina Ninguna serpiente marina ha sido capturada y exhibida, pero en la imaginación humana estas criaturas son más reales que muchas otras especies más tangibles. En 1998, un grupo que estudiaba el comportamiento animal en la Universidad de Oxford desarrolló un método estadístico que les permite estimar la diversidad de las poblaciones de criaturas raras basándose en pequeñas muestras. El portavoz del grupo, Charles Paxton, escribiendo en el Journal of the Marine Biological Association de noviembre de 1998, declaró que basándose en la tasa de descubrimiento de nuevas especies desde 1748, cuando apareció la 10ª edición del Sistema Naturae del Linneo, había alrededor de 47 especies únicas de agua salada aún por descubrir, incluyendo una nueva ballena y algunos tiburones totalmente extraños. El peso de la evidencia no nos deja ninguna duda de que la serpiente marina existe, pero por alguna razón no esperamos ver una nunca en un museo. A ver, lo que dice en la foto. En diciembre de 1964, un francés, Robert Le Serre, con familiares y amigos en su yate, visitó la isla Hook frente a la costa de Queensland, Australia, y vio esta enorme figura parecida a un renacuajo descansando sobre el fondo arenoso de aguas claras y poco profundas. Su fotografía de la criatura de 24 metros de largo solo ha recibido escepticismo de los zoólogos marinos. Nessie y otros monstruos del lago. En 1933, los periódicos de todo el mundo encontraron una distracción de la Gran Depresión en la seductora figura del monstruo del lago Ness. No hay nada nuevo en los informes de formas monstruosas en lagos y aguas continentales. Aparecen casi universalmente en mitos y leyendas antiguas y han sido descritos por escritores desde antes de la época de Olaus Magnus en el siglo XVI. El mismo año en que comenzó el interés de los medios en el lago Ness, hubo una serie de informes de la región de la isla de Vancouver sobre un monstruo acuático llamado Caddy o Catbrosaurus, por una aparición que hizo en Catboro. Los indios Chinook locales lo conocían desde hacía siglos con el encantador nombre de Hiachucaluk. Hiachucaluk. Sin embargo, fue Nessie quien capturó la imaginación del mundo. A medida que más y más personas afirmaban haber visto al monstruo del lago Ness, el fenómeno adquirió dimensiones inusuales. Nessie posó para fotografías y, si se podía creer a los testigos, se le había visto en grandes cantidades, incluso en la orilla. Fue uno de esos momentos de repetidos avistamientos en una atmósfera de excitación general que los ufólogos llaman aleteo. La diversidad de los avistamientos en el lago Ness y la oportunidad de estudiar un nuevo misterio animal de primera mano entusiasmaron al comandante Rupert T. Gould,
Se había unido a la Marina Británica en 1906 a la edad de 16 años y se interesó por los misterios náuticos. En 1930 publicó El caso de la serpiente marina. Fue uno de los primeros en darse cuenta de que ningún tipo de animal podría explicar, a ver, ningún tipo de animal podría explicar la variedad de formas reportadas, por lo que ofreció tres candidatos: una foca de cuello largo, una tortuga gigante y su favorita, una criatura parecida a un plesiosaurio, favorecida mucho antes por Newman, Goss y otros. Cuando la historia del lago Ness salió a la luz en 1933, Gould se dio cuenta inmediatamente de las posibilidades de una investigación de primera mano. Gould se dio cuenta inmediatamente de las posibilidades de una investigación de primera mano. Tenía 43 años y era algo corpulento, pero compró una motocicleta y viajó a Escocia para entrevistar a testigos. Después de la investigación, Gould sorprendió al mundo con una nueva teoría anunciada en su libro, El monstruo del lago Ness de 1934. El monstruo del lago Ness. Gould sorprendió al mundo con un Gould sorprendió al mundo con una nueva teoría anunciada en su libro, El monstruo del lago Ness, de 1934. Mientras que la mayor parte del mundo contemplaba felizmente la idea de una población secreta de plesiosaurios varados en el lago durante milenios, Gould creía que una serpiente marina había quedado atrapada recientemente en el lago, posiblemente viajando río arriba desde Loch Line, un lago marino, o a través de túneles o abismos ocultos debajo del lago Ness. Pero la gran sorpresa fue la identificación de Gould del recién llegado como una forma marina del tritón común, enormemente agrandada y de cuello largo. Las ventajas de tener un animal grande y misterioso en un lago accesible para cualquiera que desea hacer el viaje son obvias. En Gran Bretaña, como en América del Norte, una nueva generación de investigadores apareció, una nueva generación de investigadores apareció, el tipo que saldría al campo y recopilaría datos de primera mano sobre su monstruo del lago local. A ver qué dice en la imagen. La fotografía más famosa del monstruo del lago Ness fue tomada en abril de 1934 por un cirujano londinense, R. Kenneth Wilson. Esa fue la afirmación y durante muchos años la imagen fue aceptada como la imagen definitiva de Nessie. En 1933, un hombre en su lecho de muerte dijo que era una maqueta que había hecho como parte de un engaño. En 1934, Sir Edward Montaigne pagó los gastos de una expedición privada al lago Ness, en la que 20 hombres con cámaras realizaron una vigilancia de 30 días en sus turbias aguas. Las pocas fotografías resultantes que mostraban estelas fueron decepcionantemente inconcluyentes. Una expedición similar en 1960 fue organizada por estudiantes de Oxford y Cambridge. Se inspiraron en las conferencias impartidas por el doctor Dennis Tucker, ictiólogo del Museo Británico de Historia Natural, quien creía que el monstruo era un plesiosaurio perdido. El museo, que tolera las excentricidades de su personal siempre que se mantenga en privado, se escandalizó y la carrera del doctor Tucker no progresó precisamente. Las primeras fotografías incuestionablemente honestas del monstruo del lago Ness se tomaron en 1960, cuando un ingeniero, Tim Dinsdale, filmó una secuencia de Nessie en la distancia nadando lejos de la cámara. A pesar de la pequeña imagen muy granulada en la ampliación, la película fue autenticada por una unidad de reconocimiento aéreo militar utilizando técnicas de análisis de fotos para para la inteligencia. Ahí está. Tim Dinsdale
veterano de casi 50 expediciones al lago Ness, vio al monstruo en 3 ocasiones. Su película de 1960 ha sido analizada exhaustivamente por científicos de la RAB y ahora se acepta como una prueba genuina. La estela en zigzag difería significativamente de la de un barco e indicaba un gran cuerpo bajo la superficie. La película se volvió a analizar en California en 1972 utilizando métodos computarizados de mejora de imágenes desarrollados para las ondas espaciales. Esto reveló nueva información. Se puede ver un segundo bulto rompiendo la superficie detrás del primero. Así parece, aunque los escépticos cuestionaron esta interpretación. La creencia de Dinsdale en la solución del plesiosaurio y la historia de sus expediciones regulares al lago se pueden leer en sus libros Loch Ness Monster de 1961 y la versión revisada de Leviathan de 1976. De entre las muchas personas que lo contactaron después de conocer sus fotografías, Dinsdale formó la Oficina de Investigación del Lago Ness, LNIB, en 1962. Continuaron organizando equipos de vigilancia junto al lago bajo el liderazgo de Adrian Shine, a la vez que actuaban como un foro para la investigación y el debate. LNIB también vigilaba atentamente varios otros lagos con reputación de monstruos. Expediciones posteriores bien financiadas y tecnológicamente elaboradas, incluyendo las de Robert Rines de la Academia de Ciencias Aplicadas en Chicago. Su equipo logró un éxito sin precedentes en 1972 fotografiando una aleta y en 1975 lo que parecía ser la cabeza, el cuello y el cuerpo de una gran criatura desconocida. En 1975, Anthony Doc Shields, dramaturgo, mago y conocido excéntrico irlandés corno, llamó la atención de Fortean Times sobre una serie de avistamientos de serpientes marinas en el estuario de Helford y el área de la bahía de Falmouth en Cornualles. Uno o más criaturas fueron vistas y fotografiadas en muchas ocasiones, incluyendo una por Shields y otra por David Clark, editor de Cornish Life. Shields visitó el lago Ness por primera vez en 1958 y en 1977 logró tomar 2 fotos a todo color de Nessie durante una visita al castillo de Urquhart, las más nítidas hasta la fecha de una cabeza y un cuello, recordando las famosas fotografías del cirujano londinense R. K. Wilson tomadas en 1934, pero con más detalle. Como ocurre con tantas piezas de valiosa evidencia criptozoológica, la mala suerte persiguió las fotografías. Un original se perdió y una copia en cristal se rompió accidentalmente, dejando solo una copia de mala calidad cuyo valor se perdió en medio de acusaciones de fraude. Este tipo de Este tipo de cosas parece ocurrir con regularidad. Los investigadores de temas paranormales hablan con frecuencia de cámaras atascadas u olvidadas, equipos que funcionan mal y pruebas que desaparecen. La fotografía de Wilson no fue la primera de su tipo. Hugh Gray obtuvo una instantánea de Nessie en noviembre de 1933, pero la fotografía del cirujano fue más convincente y durante casi 60 años estableció el estándar para todas las descripciones del monstruo, convirtiéndose en una piedra angular para la nueva creencia de la criptozoología. La conmoción llegó en 1933 no, La conmoción llegó en 1993 cuando Christian Spurling, uno de los primeros investigadores del lago Ness, confesó en su lecho de muerte a la edad de 90 años que la fotografía era un engaño. Había hecho la cabeza y el cuello del monstruo con madera plástica y lo había montado en un submarino de juguete. Solo medía unos 30 centímetros de alto, pero la fotografía de Wilson no mostraba no mostraba evidencia de escala, por lo que fue suficiente para convencer a los seguidores de Nessie y evitar la refutación de los escépticos. A ver qué dice la imagen. La fotografía del equipo de Robert Rines tomada en las turbias profundidades del lago Ness en 1975, que llevó a algunos biólogos a dignificar al monstruo con un nombre en latín, pero dejó a otros pocos convencidos.
pero dejó a otros pocos no convencidos. Según Spurling, su padrastro, un personaje extraordinario llamado Marmaduke Arundel Wetherell, un cazador de caza mayor, lo incitó a hacerlo ya que había dejado su huella en la saga del lago Ness al descubrir las huellas del monstruo a lo largo de la orilla. Resultó que fueron hechas por un cenicero colocado en la pata de un hipopótamo. Wetherell tal vez quería vengarse de los expertos que lo habían desacreditado, pero la participación del reputado cirujano y su silencio posterior no se explican fácilmente. Otras lagunas e inconsistencias en la confesión de Spurling permiten a los creyentes continuar con su fe. Pero en 1999, un libro de David Martin y Alastair Boyd, The Surgeon's Photograph Exposed, examinó todo el asunto y mostró en detalle cómo se realizó el truco. Su informe pone en duda todo el registro de la fotografía de Nessie. El primer análisis histórico del monstruo del lago Ness fue en Más que una leyenda de 1957 de Constance White, que rastreaba los avistamientos hasta un famoso incidente en la vida de San Columba de Adam Nunn. Ella fue la primera en mencionar a los primeros, ella fue la primera en mencionar a los primos de Nessie en otros lagos escoceses. Pero el tratamiento del tema es un libro escrito por un zoólogo profesional que tuvo que esperar hasta 1961 y la publicación del monstruo esquivo del Dr. Maurice Burton. Burton estaba dispuesto a considerar ideas sobre plesiosaurios, anguilas gigantes, tortugas y nutrias en alta mar, pero explicó el fenómeno en el lago como identificaciones erróneas de burbujas de gas, olas formadas por el viento, aves buceadoras y estelas vegetales flotantes. Sin embargo, Burton no fue del todo negativo. Aceptó un residuo de informes que indicaban la presencia de un gran animal desconocido y dedujo que probablemente era un animal parecido a una nutria de cabello largo. Ahora hay un centro de visitantes y una exposición de monstruos en la orilla del lago Ness y la literatura sobre el tema sigue creciendo. En busca de los monstruos del lago de 1974 de Peter Costello resumió los informes de avistamientos de monstruos del lago de todo el mundo resumió los informes de avistamientos de monstruos del lago de todo el mundo y en los monstruos del lago Ness de 1976 de Roy Mackal hay un catálogo de las apariciones de Nessie. La conclusión de Mackal fue que el lago alberga una población de anfibios gigantes, una especie a medio camino entre un tritón gigante y una anguila. Un resumen posterior del tema es la Enciclopedia del monstruo del lago Ness de 1999 de Paul Harrison. Su cautelosa conclusión es que realmente hay algo misterioso en el lago. En mayo de 1981 hubo gran entusiasmo por una fotografía de una criatura en el lago Champlain, en la frontera entre Vermont y el estado de Nueva York, tomada por Sandra Mansi en julio de 1977. Había salido a la luz en parte gracias a las investigaciones de Joseph Sarsinski, un maestro de escuela de Nueva York que había hecho la identificación de Champs, el monstruo de Champlain, una de sus principales ambiciones. Se- Según Sarsinski, los avistamientos de Champ se remontan a la época de los pioneros, cuando en 1609 el explorador Samuel de Champlain lo conoció y descubrió que ya era bien conocido por los indígenas locales. Sarsinski unió fuerzas con el profesor Mackal para que la fotografía se estudiara científicamente. Se dice que es la más clara hasta la fecha de un monstruo en acción y parece mostrar un tipo de Zeuglodon. A ver qué dice la imagen. Desde los terrenos del castillo Urquhart, en la mañana del 21 de mayo de 1977, Doc Shields avistó a Nessie emergiendo y logró tomar dos instantáneas del monstruo mientras giraba y se hundía hasta perderse de vista. Otro cazador de monstruos, X, su nombre legal, de Kingston, Canadá, ha compilado un catálogo computarizado de avistamientos en lagos y costas canadienses. En el último recuento, había 204 artículos en su lista. En la introducción, InfoJournal
En marzo de 1981, a su estado continuo, X observa que antes de la influencia sofocante de la ciencia del siglo XXI, la existencia de tales criaturas en aguas canadienses era ampliamente aceptada. Estos escritores e investigadores son todos más o menos seguidores de Bernard Hubelmans, el padre de la criptozoología, cuyo clásico de 1958, Tras la pista de animales desconocidos, fue seguido en 1968 por Tras la estela de las serpientes marinas. La tesis de Hubelmans es que hay criaturas grandes en muchas partes del mundo conocidas por los habitantes locales. Conocidos por los habitantes locales, pero aún no, pero aún no ha sido pero que aún no han sido registrados por la ciencia. Esta idea fue formidablemente cuestionada en 1988 por Lake Monster Traditions de Michel Mürger. Mürger examinó todo el campo de las leyendas de monstruos del lago en Canadá, Escandinavia y otras regiones, demostrando que sus detalles fantásticos indican que no son necesariamente registros de animales de carne y hueso, sino elementos de folclore. La razón por la que los monstruos del lago no pueden ser capturados o grabados adecuadamente en cámara es que probablemente no existen físicamente. A ver qué dice arriba. Esta enigmática fotografía fue tomada en el lago Champlain, en la frontera entre los estados de Nueva York y Vermont, por Sandra Mancy el 5 de julio de 1977. Muchos creen que muestra la cabeza y el cuello de Champ, el legendario habitante del lago, cuyos informes se remontan a varios siglos atrás. El análisis fotográfico hasta la fecha no ha revelado ninguna evidencia de engaño y la identidad de la criatura aún se desconoce. En muchos casos, los lagos son simplemente demasiado pequeños para albergar a los monstruos que se les atribuye o son demasiado numerosos y variados para formar una ecología estable o incluso factible. Mürger dedica un apéndice al monstruo de Champlain como ejemplo de la influencia del mito tanto en la literatura antigua como en la moderna. Champlain estaba describiendo un nuevo tipo de pez, un lucio, y la ilustración fue exagerada por los naturalistas europeos hasta que en los primeros mapas parecía un cocodrilo grotesco ubicado en aguas canadienses. Por lo tanto, el fenómeno que Sarzinski está registrando tiene poco que ver con Samuel de Champlain y todo que ver con las explicaciones culturales. Mürger también acusa a los criptozoólogos de literalizar el mito y de distorsionar la evidencia al suprimir los detalles fantásticos de las leyendas de monstruos para que parezcan más razonables. Tampoco tiene tiempo para lo sobrenatural ni para aquellos que creen que los monstruos del lago son criaturas mágicas y encantadas. La imaginación humana ubica naturalmente a los monstruos en lagos y zonas silvestres, y todo lo extraño o inexplicable que la gente experimenta tiende a interpretarse en el contexto de los cuentos populares locales. Mürger no descarta al monstruo del lago, sino que lo coloca en ese estado intermedio de realidad que llamamos fenomenal y ubica sus lagos y remolinos firmemente en el paisaje del mito. Sus argumentos son sutiles y convincentes, pero los criptozoólogos de línea dura todavía están convencidos de la naturaleza física de sus presas y de que algún día habrá un monstruo del lago en el registro científico. No podemos tomar partido aquí porque la evidencia en este libro parece mostrar que casi cualquier cosa imaginable puede, al menos, parecer que sucede.